Cordial saludo, mi nombre es Ginette Carolina Cruz Valderrama, estudiante de Ingeniería Industrial del Grupo 100. Presento mi documento de identificación. Bueno, entonces vamos a dar explicación sobre los conceptos fundamentales requeridos en la guía, como lo son periodo, frecuencia, fase, amplitud, valor medio y eficaz o RMS en corriente alterna. Entonces, el primer concepto es periodo. Las señales de corriente alterna varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. A ese tiempo se le llama periodo, se indica con una letra T y sus unidades de medida son los segundos. Entonces, explicado acá, es el periodo es esto, de donde inicia lo que dura hasta que acaba. ¿Listo? Frecuencia. La frecuencia en corriente alterna es el número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal. La frecuencia es la velocidad a la que la corriente cambia de sentido por segundo. ¿Sí? La frecuencia se mide en hertz. La unidad de medida es el hercio o el hertz, en donde un hertz es equivalente a un ciclo por segundo. Entonces, dicho así, la frecuencia es esto. Número de ciclos que se repite la señal. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Frecuencia. Listo. El siguiente concepto era fase amplitud. La amplitud se refiere al tamaño de la señal. Por ejemplo, pues las corrientes de 110 o 220 voltios. Pues la 220 obviamente es el doble que la de 110. Entonces se dice que la frecuencia ya sabemos que es la cantidad de ciclos, que es una señal por segundo. La fase es el tiempo o ángulo que lleva una señal de adelanto o de atraso con respecto a la otra de referencia. Entonces, acá como vemos en la imagen, la amplitud es la medida que va desde este pico más alto hasta el pico más bajo. Esa es la medida de la amplitud. La fase es el tiempo o ángulo que lleva una señal de adelanto. Es decir, este tiempo con respecto, por ejemplo, a este. ¿Sí? Listo. El valor medio y eficaz o RMS. El valor RMS o valor eficaz es el valor del voltaje o corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que es equivalente de voltaje o corriente. Y pues ya en corriente continua es pues sobre una misma resistencia. Entonces vemos acá el pico de la onda, el valor de pico a pico y el valor de RMS es como más o menos el valor promedio del efecto de esta onda. Y ahorita vamos a poner acá. Vemos las fórmulas para hallar ese valor RMS, por ejemplo, una señal directa, una señal sinusoidal, una señal seno con rectificación de onda completa, una señal seno con rectificación de media onda. Entonces aquí vemos las fórmulas. El valor de RMS por ejemplo, de una onda sinusoidal se determina multiplicando el valor del voltaje pico a pico
por 0,7071, que es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Ahora la pregunta problematizadora. ¿Por qué se prefiere la corriente alterna sobre la corriente directa para transmisión de corriente eléctrica entre estaciones y puntos domiciliarios? Entonces, pues, una de las ventajas de la corriente alterna es pues su relativamente económico cambio de voltaje y además pues la pérdida inevitable de la energía al transportar la corriente a largas distancias. Y pues esa pérdida de corriente es mucho menor que la corriente continua. Entonces se utiliza más la corriente alterna, pues porque el transporte de energía eléctrica por cable sufre de caída de tensión en proporción a la distancia. Entonces es una de las ventajas de utilizar la corriente alterna.